como les informé, vamos a trasladar el trabajo del segundo parcial. La idea es que el trabajo que se haga hoy, o sea, hoy no, pues, sino que se deje hoy, va a ser para el segundo parcial. Del segundo parcial hay opción en examen o trabajo. En el presente caso me interesa, como me ha interesado en otros años, el análisis jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sobre eso se trata el trabajo. La idea es localizar sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inmiscuirnos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, analizar las sentencias y presentarlas ante todos nosotros. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo? Hoy les voy a, como ahora me dijeron que eran 25 grupos, eso está interesante, 25 grupos. Cada grupo va a tener su sentencia. Esa sentencia la tienen que buscar en Google o lo que sea, que esa está en internet, en cualquier lugar del internet encuentra esas sentencias. Y cuando la tengan, se lee la sentencia, que las sentencias no son de 10 páginas, ¿verdad? Estamos hablando de 100 páginas en adelante, hasta de 200 páginas pueden encontrar sentencias. Leen las sentencias y ahí me van a hacer un trabajo que lo van a exponer. Ese trabajo está dividido en 3 partes, 3 grandes partes. La primera parte, esto se refiere a abstraer los hechos del caso en sí. ¿Por qué ese caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué hizo el Estado? ¿Qué es lo que la víctima está solicitando y haciendo ver que le violentaron? ¿Cómo fue el hecho? Eso lo encuentran ustedes en un resumen de la propia sentencia. Eso ahí está, los hechos. ¿Por qué? ¿Qué razones se tuvo para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Primera parte. Segunda parte. La segunda parte tendrá 2 elementos. Un primer elemento es indicarnos el fundamento de normas, convenios, tratados internacionales que tuvo a bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocer. ¿Qué convenciones, qué declaraciones, qué pactos están ahí que conoció la Corte Interamericana en ese caso concreto? ¿Qué leyes, qué artículos se fundamentó? Y en esa parte segunda, también el siguiente elemento es localizar y exponernos temas jurisprudenciales y dogmáticos relevantes en la sentencia. Por ejemplo, los niños de la calle, la sentencia, que es una sentencia paradigmática en tema de la niñez y adolescencia, un elemento fundamental es qué se entiende por interés superior del niño. Ahí en esa sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresa qué es el interés superior del niño. También el tema del proyecto de vida. El proyecto de vida, ¿en qué consiste el proyecto de vida para la niñez? Son temas relevantes que ustedes nos los van a explicar. En otras sentencias nos van a decir en qué consiste la tutela judicial efectiva y ustedes ya no lo van a narrar. O en temas de la vida, en qué consiste la vida, eso nos lo dicen la propia sentencia y es lo que nos tiene que trasladar como segunda parte. Y una tercera parte es qué fue lo que resolvió la Corte en ese caso. Ya eso se da en la parte final de la sentencia, su parte resolutiva, donde dice: la Corte Interamericana de Derechos Humanos determina que el Estado es violador de derechos humanos y en consecuencia le impone
la reparación de tales cosas a favor de la víctima. Entonces, o víctimas. Entonces, esa es la parte final. Entonces, hay dos partes fáciles, súper fáciles, la primera y la tercera. Partes fáciles. La primera parte que nos van a exponer en qué consiste el caso. Y la tercera parte, cómo se resolvió el caso. O sea, eso es. El único grado de complicación va a ser la segunda parte, que se divide en dos. Vuelvo a insistir, aunque no es complicado porque está en la propia sentencia, qué convenciones, qué declaraciones, qué pactos, en qué pactos se fundamentó la Corte para emitir esa sentencia. ¿Qué artículos se fundamentó para emitir esa sentencia? Y localizar definiciones relevantes que hay en la sentencia. Recordemos que esas sentencias son parte de nuestra jurisdicción, porque nosotros somos parte de la Corte. Todo lo que resuelva la Corte tenemos que tenerlo por incluido para nosotros en el ámbito jurisdiccional y legal. Y por eso vamos a dejarles varias sentencias de Guatemala contra el Estado de Guatemala, pero también 6 sentencias contra otros estados, 6 sentencias que me parecen sumamente relevantes para el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, este es el trabajo. Voy a recapitular. Hoy día tengo con ustedes, creo que son 25 grupos. 25 grupos. Entonces tengo ya diseñadas las 25 sentencias. Cada grupo se va a trabajar su sentencia. Esa sentencia la encuentran en internet con una total facilidad. Y de ahí la leen y le sacan 3 grandes partes. Que la primera y la tercera son las más fáciles. Ahí en la misma sentencia nos dicen cómo fueron los hechos. Y en la tercera parte, qué fue lo que resolvió la Corte, que está hasta el final de la sentencia. Eso no quiere ciencia, pero sí es importante que nosotros sepamos en qué consiste ese caso. ¿Por qué llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es bueno saberlo. ¿Y qué resolvió la Corte? Eso. Pero en la segunda parte es lo sustancial. Segunda parte, en 2 etapas. La primera, que nos indican qué declaraciones, convenciones, pactos conoció la Corte Interamericana para resolver ese caso. Y la segunda, qué definiciones importantes contiene esa sentencia. Entonces, eso es el trabajo que tienen que hacer y lo tienen que presentar inmediatamente al finalizar el primer parcial. Termina el primer parcial y al siguiente día, primer parcial, o sea, y cuando terminen los parciales, todos los parciales, al siguiente día hábil que nos toque a nosotros clase, ya empiezan los primeros 2 grupos a exponer. 2 grupos. No más de 20 minutos cada exposición, por favor. No más de 20 minutos. Y expositores solo puede haber 1 y si mucho 2 por grupo. No más. Expositores, lo máximo. Solo para evitar hacer excepciones, 2. La presentan y después ya la discutimos. Pues hacemos algunas referencias a esas sentencias que son importantes y ya con eso ustedes culminan su segundo parcial. En conclusión, no va a haber examen de segundo parcial porque su segundo parcial es este trabajo. Algo importante también, por favor, compañeros, como lo he trabajado en otros años, y eso me ha encantado, que se hace en grupo.
Pero se hace grupo, pero que todos trabajen. Yo en otros años anteriores me ha encantado que ha habido gente de grupo que dice, éramos 8 o somos 8, pero 2 no trabajaron y no trabajaron. Te sacan 0. Y no lo no lo estoy diciendo yo, lo dice el mismo grupo. O sea, ¿cómo yo le voy a poner notas si su mismo grupo diciendo que no trabajó y no hizo nada? Ni siquiera apareció. 0 puntos. Pero eso es el mismo grupo. ¿Y cómo van a hacer las presentaciones? Es libre, como ustedes quieran. Pueden poner música, pueden poner imágenes, lo que ustedes quieran. Lo importante es que sea ameno, que sea atrayente, que nos invada nuestra atención. ¿Por qué? Porque son cosas importantes. Son sentencias contra el Estado de Guatemala, excepto 6. De ahí todas son contra el Estado de Guatemala. Ya fijó jurisprudencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra nosotros. Hay sentencias emblemáticas, lamentablemente, contra el Estado de Guatemala, pero son emblemáticas a nivel interamericano. ¿Cuántos de aquí, por ejemplo, no hemos sabido que existe una sentencia de la Corte Interamericana del caso Mirna Machan? ¿Quién de aquí no conoce eso? Lo escuchamos, decimos, pero la sabemos, conocemos el caso, supimos en qué se fundamentó la Corte, supimos qué elementos importantes dictó la Corte ahí y cómo sancionó la Corte del Estado de Guatemala. No lo sabemos. Hoy es nuestra oportunidad. Pero ojo, con el hecho de que ustedes hayan hecho su trabajo, hayan expuesto y les ha ido bien, no significa que no vengan a clases, porque tampoco. Eso también voy a estar controlando, porque la idea es que todos compartamos todo nuestro conocimiento. Si a alguien le tocó los niños de la calle, pues tiene que escuchar el caso de las 2 R's. Tiene que escuchar el caso del Diario Militar, el caso de Carpio Nicol. Lo tienen que escuchar. Por eso las presentaciones deben de ser cortas, máximo 20 minutos, máximo unos 15 a 20 minutos, de 15 a 20, tampoco tan corto, unos 15 a 20. ¿Por qué? Porque nos tienen que exponer el caso, el fundamento de derecho jurídico, los argumentos relevantes de la sentencia y la parte resolutiva. Hay quienes usan videos, es una cosa linda. Yo he tenido muy buenas experiencias. Utilizan de cualquier forma las presentaciones, de cualquier manera las presentaciones, y uno se entera de las cosas que pasaron en Guatemala. La idea es que muchas de estas ya no vuelvan a ocurrir. Sí, don Miguel Ángel. Buenas tardes, Lic. Solo quería preguntar si se pueden utilizar diapositivas. Todo, don Miguel Ángel, todo lo que usted quiera, todo. Ah, ok, perfecto. Por favor, todo lo que ustedes quieran, no es hacerlo dinámico. Concentrarse en su sentencia, recuerden que son 40 puntos. Recuerden que es su segundo parcial. No solo aprenden ustedes a la jurisprudencia de la Corte, a inmiscuirse en la jurisprudencia de la Corte en el ámbito eminentemente sustantivo, porque lo procedimental yo lo voy a explicar, pero lo interesante es cuando expliquemos ya lo procedimental, muchas veces ustedes dicen, sí, así decía nuestra sentencia, perfecto, ahora entiendo un poco más en cuanto al procedimiento en la sentencia. Doña Ari, cuénteme. Licenciado, buenas tardes, con una consulta. Es decir, que nosotros solamente tenemos que hacer una presentación, o sea, dos integrantes de nuestro grupo van a hacer la presentación. Sí. Pero de ellos depende... Uno o dos, uno, máximo 2.
Ya, pero de ellos depende el puntaje de todo el grupo, ¿verdad? No. ¿Es correcto? No. No se preocupe, yo voy a mirar todo esto, todo. Ya, está bien. Gracias, licenciado. ¿Sí? Y otra cosa importante, doña Ari, para todos los compañeros, no tienen que presentarme nada por escrito, nada, solo la presentación suficiente. De acuerdo, licenciado, gracias. Sammy. Buenas tardes, licenciado. Cuénteme, Sammy. Solo una pequeña pregunta. Usted dijo que 1 o 2 o máximo 2 para exponer. Así es. Y terminar la exposición, ¿podría haber intervenciones de los demás integrantes del grupo? Ya no. Ya no. Muy bien. De la clase entera sí vamos a intervenir. Ok, le agradezco mucho. Bueno. Melanie. Buenas noches, licenciado, con una consulta. Usted dijo que también en otras ocasiones le han enviado videos. ¿El video es aparte de la presentación o cuenta como la presentación de No, cuenta como la presentación. Ustedes háganlo dinámico, mire. Ahí va a ver, doña Melanie, cuando ya esté usted metida en eso, ahí Dios, te va a tener unas ocurrencias y eso es así. Ok, gracias, licenciado. No se preocupe. Bien, compañeritos, vamos a empezar, si no terminamos, porque ustedes son 25 grupos y esto es duro. Esto es duro, yo porque ya me tocó ver esto y es duro. No crean, es bien duro. Bueno, ustedes son de la sección C. 25 grupos me hicieron ahorita. En eso tengo que buscar 25 sentencias. Muy bien. Vamos con el primer grupo, pues, por favor. El primer grupo, aquí no me pusieron coordinador, pero entiendo que el número, el 1, el que empieza de primero es grupo número 1 con Roberto Enrique Bocaletti Chan. ¿Está por aquí? Sí, Santiago, perdón, tuve una emergencia, voy manejando, pero estoy aquí. No se preocupe, don Roberto, a todos nos pasa, usted tranquilo. Pero entonces su grupo es el número 1 y su grupo van a trabajar el caso Blake versus Guatemala. Caso Blake, ¿cómo se escribe Blake? Caso Blake es B-L-A-K-E. Yo sé que usted está conduciendo, don Roberto, y no se preocupe, pero me imagino que alguno de sus compañeros está tomando nota, ¿verdad? Caso Blake. De acuerdo. Caso Blake. Les toca a ustedes. Va a ser el primer grupo que pase después del primer parcial con las 3 etapas que les manifesté. Entonces, el grupo número 1, caso Blake. Excelente. El número 2, donde está Leslie Vanessa. Buenas tardes. Excelente, doña Leslie. A ustedes les tocó el caso Panel Blanca. Recuerden, es un caso emblemático, es conocidísimo. Yo no sé si ustedes han escuchado algunas historias de la Panel Blanca, pues este caso lo van a ver acá. Panel Blanca versus Guatemala. Gracias. A ustedes, gracias. Grupo número 3. Este es el caso famoso que les vengo diciendo que es emblemático a nivel latinoamericano en cuanto a la niñez y a la adolescencia. Caso número 3, Miguel Ángel Junino. Soy yo, licenciado, ¿qué tal? Excelente usted. Va. Mira, don Miguel Ángel, ustedes les tocó el caso Niños de la Calle versus Guatemala. Niños de la calle. Niños de la Calle versus Guatemala. Guatemala. Sí. Okay. Muy bien. Ahí estamos. Número 4. Grupo de José Mariano. Buenas noches, Lick. Muy bien, don José. A usted le va a tocar el caso emblemático de Guatemala. Pues es uno de los casos bien emblemáticos, y no solo para Guatemala, sino a nivel interamericano. Es el caso Mirna Mac-Chan. Caso Mirna Mac-Chan. Está bien, gracias, Lick. Muy bien.
Grupo número 5, Carmen Patricia. Buenas noches, Lick. Perfecto, doña Carmen Patricia. A usted les va a tocar un caso famoso que últimamente tiene cobertura por que ahorita se está conociendo efectivamente algunas resabios de esta sentencia y se llama caso Masacre Plan de Sánchez. Caso Masacre Plan de Sánchez, doña Carmen. Ok, perfecto, gracias, Lick. Número 5. Franchella, usted nos está pidiendo la mano. Ok. Buenas tardes, Lick. ¿Sí? Es que era una pregunta anterior que usted decía, por ejemplo, si en los grupos al terminar la exposición nos pregunta alguien y la persona que está exponiendo no sabe la respuesta, podemos apoyar al grupo. Sí, eso sí. Ya. No se preocupe de la Franchella, hombre, relájese. Gracias. Número 6. Un caso interesante, máxime en estas épocas ya venideras, el caso María Lorena. ¿Está María Lorena? Sí, licenciado, buenas tardes. Perfecto, doña María Lorena. Mire, pues, usted le va a tocar un caso interesante, máxime para las épocas venideras. Es el caso Carpio Nicola, aquel candidato presidencial que fue asesinado rumbo a Quiché. Gracias, licenciado. Bueno. Grupo número 7. Se rayaron, sacaron lotería. Marlene Abigail Nech. Licenciado, buenas tardes. Ok, perfecto. Ustedes sacaron la lotería con el caso Fermín Ramírez. ¿Por qué se sacaron la lotería con el caso? Porque es un caso, es que ya no me gusta decir la palabra emblemático, pero muy relevante en el ámbito de derecho penal, especialmente a la pena de muerte. Está bien, licenciado, súper, gracias. Igualmente el siguiente caso para el grupo número 8 de Valeria Angélica. Buenas tardes, licenciado. Perfecto, ya Valeria. A ustedes, al igual que el grupo anterior, y por eso van de la mano, es un caso paradigmático para la justicia penal guatemalteca, especialmente para las penas. Es el caso de Raxcacó Reyes. Caso Raxcacó, R-A-X-C-A-C-O, Reyes. Él es sobre la pena de muerte. Interesante. Ahí la van a ver. Gracias, licenciado. Ahí la van a ver ustedes, ahí la van a disfrutar y ahí nos lo van a compartir. Gracias. Grupo número 9, Natalie Alessandra. Buenas tardes, licenciado. Perfecto, doña Natalie. A ustedes les tocó también una sentencia famosa, que anda ahí todavía rondando. Es el caso Masacre de las 2 R's versus Guatemala. Masacre de las 2 R's versus Guatemala. ¿Qué tan importante? Muy bien, el grupo número 10 con Enid Aridaí. Presente. Sí es usted. Pues miren, les tocó un caso muy bonito, un caso también, bueno, la verdad que aquí no hay casos feos, ustedes, de veras, casos donde uno aprende mucho y se van a dar cuenta con la lectura. Y es un caso bien famoso porque, y ahorita no voy a decir de quién es, ustedes se van a dar cuenta y después nos van a explicar de quién es. Es caso García y Familiares versus Guatemala. García y Familiares versus Guatemala. García y Familiares versus Guatemala. De acuerdo, licenciado, gracias. Bien. Número 11. Estos también sacaron la lotería. Con Miriam Giovanna Chamalé López. Buenas tardes, licenciado. Se sacaron la lotería. Gracias, licenciado. Sacaron la lotería porque es un caso de donde surgen
el tema de la alerta Isabel Claudina. Han escuchado esa alerta, que es importante porque antes se desaparecía una mujer y la lógica del policía era, no, hasta las 72 horas empezamos a buscar ahorita. Pero es que, mire, no, pero es que ya no me llamó, tengo 2 días, sí, 72 horas. 72 horas, mire, lo que le pueden hacer a una mujer en 72 horas. Llevársela hasta Europa. 72 horas. No, 72 horas. Tuvo que, por desgracia, pasar estas cosas para que Guatemala y también México, pero México también tiene su asuntito ahí especial, para que reactivaran, para que nos metieran en la cabeza, no, hombre, ¿cómo espera usted 72 horas? Aquí no es esperar ni siquiera un segundo. Usted lo sabe ahorita y en forma inmediata. Isabel Claudina a todos lados, por ellas es que se da esta alerta Isabel Claudina. Pero qué malo que tenemos que esperar que les pasen algunas cosas irremediables a algunas señoritas, ¿no? Pues el caso Belis Franco, les toca a ustedes, doña María Yojara. Muchas gracias, licenciado. El número 12, igual, tiene la misma temática, pero es importante saberlo, conocerla. El número 12 les toca a Melanie Eunice Monroy García. Presente, licenciado. Perfecto. Esto le va a encantar a usted, por lo que miro, hasta la justicia tiene ahí. Esto es el caso Velázquez Páez versus Guatemala. Gracias, licenciado. Le va a encantar. De ahí tenemos el grupo número 13, Alan Josué Monzón González. Presente, licenciado. Perfecto. Mire, don Alan, este es un tema de defensores de derechos humanos, especialmente cuando se persiguen a defensores de derechos humanos, una sentencia importante para Guatemala, y se llama así: caso defensor de derechos humanos versus Guatemala. Caso defensor de derechos humanos versus Guatemala. De acuerdo, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Este está buenísimo. Este me hubiera encantado. Don Daniel Eduardo, número 14. Ruiz Santos. ¿Sí, licenciado? Si a ustedes les gusta derecho penal y les gusta todo lo que es el tema del sistema penitenciario, esta sentencia es fantástica. Es el caso Chinchilla Sandoval versus Guatemala. Esta sentencia es linda. Ahí se van a dar cuenta. Que todas son lindas, todas tienen sus matices interesantes. Número 15, Walter Gudiel Alfredo Herrera. Buenas tardes, licenciado. Ahí está don Walter. Don Walter. Muy bien. Esta sentencia a ustedes también es bonita porque sale un poco de lo que hemos visto en el ámbito penal, en el ámbito del conflicto armado, de las desapariciones. Este es un caso importante y es casi medio reciente. Es contra el Estado de Guatemala por el tema de las violaciones a los derechos laborales. Muy bueno, muy bueno. Entonces, don Walter, estamos con el caso Maldonado Ordóñez versus Guatemala. Perfecto, gracias, licenciado. Maldonado Ordóñez versus Guatemala, por favor. Gracias. A ustedes. El 16 con Juan Manuel Sierra. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que yo soy el coordinador, pero lo puse a él de primero. Bueno. ¿Cómo se llama usted? Yo soy Eric. Ajá, Eric Rodrigo. Eric Rodrigo, muy bien, don Eric. A ustedes les va a tocar un tema también importante que hay mucho de que hablar acá, especialmente en el tema de las
grandes violaciones a los derechos humanos a las comunidades en el conflicto armado. Se llama caso Miembros de la Aldea Chichupac. Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del municipio de Rabinal. Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del municipio de Rabinal versus Guatemala. Está bien, licenciado, muchas gracias. Muy bien, ustedes. Bien, ahora vamos a ver unas sentencias contra otros estados, no solo contra Guatemala, contra otros estados. Y consideramos, para mí, pues son muy especiales, tocan distintos temas. Número 17, Nancy Paola Pedrosa. Buenas noches, licenciado. La compañera Nancy Paola creo que no se encuentra presente, pero soy parte del grupo. Pero está usted. Muy bien, doña Fernanda. Muy bien. A usted le va a tocar un caso, esto es interesante, de una jueza que tiene 2 hijas y después se divorcia y tiene una pareja mujer. Interesantísimo, ustedes lo van a saber de qué es. Es el caso Atala Rifo versus Chile. Atala como la bicicleta, Atala. Rifo, R-I-F-F-O versus Chile. Eso nos va a encantar a todos, van a ver. Muy bien, caballero. Muy bien, licenciado. Muy bien. Ahora vamos con el grupo 18, con Kimberly Carolina Romero. Así es, licenciado. Perfecto, doña Kimberly. También a ustedes una sentencia fantástica que se refiere, y esta es una sentencia que debería de estudiarse ahorita, que usted está en Derecho Civil o en Derecho Familia, y no digamos en la jurisprudencia de los tribunales de familia. Es genial. El caso se llama Fornerón versus Argentina. Fornerón, F-O-R-N-E-R-O-N versus Argentina. De acuerdo, licenciado, gracias. Muy bien. El grupo número 19 con Jamie Raquel Pérez Franco. Buenas tardes, licenciado. Excelente. Mira, doña Jamie, estas sentencias, de las sentencias que ya hemos mencionado, es sobre la inseminación artificial versus Costa Rica. Muy importante porque es la que habla por vez primera lo que se debe de considerar, y eso ya lo hemos hablado, lo se debe de considerar por concepción. Cuando se protege la vida, dice desde la concepción. Y esa sentencia es, pero brillante, y además habla sobre la discriminación. Miren, en esta sentencia ustedes tienen una cantidad de elementos doctrinarios de la Corte fantástica. Imagínese usted, ya se considera discriminatorio cuando una persona no puede tener hijos y no le dan las herramientas para tenerlos. Qué bonito. O sea, ahí lo van a ver ustedes. Y ahí lo vamos a disfrutar también nosotros cuando ustedes nos las expliquen. Muchas gracias. Grupo número 20 con David Emanuel de la Rosa Sasso. Buenas noches, licenciado. Muy bien. Miren, aquí esta sentencia es la primera sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla sobre el femicidio. Aquellos que les guste el tema de femicidio, esta sentencia es fantástica. Ahí les habla el feminicidio. Y de hecho está una película de Jennifer López sobre las muertes de las mujeres de Ciudad Juárez. Yo no estoy diciendo que busquen esa película en absoluto, porque no tiene nada que ver la película con la sentencia, pero sí
en esa película hace referencia a las algodoneras, a las personas que trabajan en maquilas y que aparecen muertas constantemente, y el Estado sin hacer nada. Y es la primera sentencia que condenan a México, y los mexicanos, ustedes saben, son supernacionalistas, y ahí estaban pero súper enojados porque para ellos no existía otro tribunal más que la Corte Suprema de México, y jamás otro tribunal externo. Y toma en cuenta estas mismas situaciones que de una u otra manera el caso Belis Franco y caso Valdés Velázquez Páez hacen ver contra México también. Doña Lisette Álvarez. Hola, Lick, buenas tardes. Cuénteme. Pero no sé si yo no escuché bien la sentencia que le tocó al grupo 19, pero es el de Artavía Murillo y otros. Sí, esa es. Ok. Sí. Muchas gracias, Lick. No se preocupe. Esa es. Bueno, entonces la 20 con David Emanuel, estamos, ¿verdad? El caso Algodoneras versus México. Muy bien, licenciado. Ok. Les va a encantar esto. Les va a encantar. Número 21. Buf, esta es súper genial. Angli Azucena García Ordóñez. Buenas tardes, licenciado. Yo creo que mi compañera no se encuentra, pero aquí estamos presentes. Usted Yajaira Michel Vázquez. Sí. Ok, sí. Perfecto. Miren, esta sentencia se refiere a una película de Hollywood. Mire usted, interesante, una película de Hollywood que en Chile no la quisieron, hubo muchos problemas para llevarla a los cines, y la película se llama La Última Tentación de Cristo, y es una película, y por eso así se llama la sentencia. El caso Última Tentación de Cristo versus Chile. Nos habla sobre la libre expresión del pensamiento, ahí lo van a ver ustedes. Última Tentación de Cristo versus Chile, doña... Gracias. Michel, a sus órdenes. El número 22, Luisa Fernanda. Buenas noches, licenciado. Reyes. Muy bien, gracias, buenas noches. A ustedes les tocó una sentencia también importante para todo nuestro pueblo, especialmente el tema del convenio 169 y el derecho a la consulta a los pueblos, y que está de moda también. A ustedes les tocó el caso, perdón, jóvenes, que todavía estoy un poco agripado, el caso de Comunidad Mayagna versus Nicaragua. Comunidad Mayagna, M-A-Y-A-G-N versus Nicaragua. Gracias, licenciado. A usted, doña Luisa Fernanda. Muy bien. Vamos con el número 23. Número 23. Bueno, este caso famoso también, fue muy mediático, que habla sobre el conflicto armado interno, las desapariciones del conflicto armado interno, y es el caso Bamaca Velázquez para el grupo de Byron Saúl Álvarez Herrera. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Muy bien, es el caso Bamaca Velázquez, ¿verdad? Es caso conocido, un caso que dejó muchas cosas acá en Guatemala, y muchos actos controversiales. El grupo 24, Damaris Tamara López Fuentes. Mande, licenciado, buenas noches. Muy bien, doña Damaris. A ustedes les tocó también un caso similar al anterior, pero es el caso de Maritza Urrutia. Es por un secuestro en la época del enfrentamiento armado. ¿Ya tomó nota, doña Damaris?
Ya, licenciado, muchas gracias. Ok. Muy bien, y terminamos con este caso. Es un caso que ahorita suena mucho en la prensa. Eso es para el grupo de Diego Eduardo González López. ¿Está el grupo de Diego Eduardo? Hans Estuardo. Sí, Diego González, ¿verdad? Sí, don Diego. Mira, don Diego, a ustedes les tocó el caso que es famoso porque ahorita está de moda por unos debates que están por ahí. Es el caso Molina Thyssen. Caso Molina Thyssen, que ya fue sentencia, hubo sentencia contra el Estado de Guatemala. Y ustedes pues nos van a explicar a detenimiento el tema que pasó y que ahorita en estos momentos hay una controversia todavía judicial. Sí, don Alan Monzón, cuénteme. Perdón, licenciado, es con respecto al tema de mi grupo 13. Estaba justamente descargando el documento y aparece la sentencia con el título Derechos Humanos y otros versus Guatemala. No sé si ese corresponde. Salud. 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 Perdón, jóvenes, pero todavía estoy un poquito malo. Lo siento. Pero vamos a terminar. Perdón. Lo siento. Solo vamos a terminar con el grupo número 25, por favor. De acuerdo, gracias. Grupo número 25 de Eduardo González. El caso es Molina Thyssen. Caso Molina T-H-E-I-S-S-E-N. Caso Molina Thyssen. Don Diego, ¿ya tomó nota? ¿Don Diego? Ok, perfecto. Muy bien. Y la idea es que pasen 2 cada día, por favor. Don Edgar Montenegro. Buenas noches, licenciado. Cuénteme. Una consulta. Caso Niños de la Calle. Me aparece sentencia 19 de noviembre de 1999. Así es. Ese es. Sí. Tienen que buscar la sentencia con diga de fondo. Sentencia de fondo. Ese es el de fondo. A veces ustedes pueden encontrar un caso y le sale resoluciones de reparación o resoluciones de cuestiones preliminares y no. Tiene que ser sentencia de fondo. Correcto, esa es. Y porque aparecía otra que dice sentencia del 26 de mayo del 2001. Ese dice reparaciones y... No, esa no. Esa es de fondo. Esa es la de fondo. De fondo. Muy bien, gracias, Lick. De fondo. Muy bien. Sí, doña Michelle. Lick, una preguntita, disculpe. En el caso de la última tentación de Cristo versus Chile, encontré uno, pues, pero dice aquí de fondo, reparaciones y costas. Esa es. Ok, muchas gracias. Esa es, sí. Muy bien. Bueno, entonces, jovenazos, ya cada grupo tiene su sentencia. Y vuelvo a repetir, la metodología es buscarla, que ya la encontraron con esa habilidad que ustedes tienen. Eso ya ni se diga nada. Esa habilidad, ahora se juntan, no se juntan, sino se comunican con el grupo, se dejan sus tareas para buscar las 3 etapas, por favor. La primera es la fácil, la tercera es fácil, la segunda también es fácil, solo que necesita un poquito más de dedicación, buscar los fundamentos, buscar las declaraciones, convenciones, resoluciones que se fundamenta la sentencia y aspectos doctrinarios relevantes que tiene la sentencia.
Por favor, esto es importante. Y la idea es que todos, absolutamente todos, veamos todas y cada una de las sentencias. Aquí salen temas a relucir muy importantes, como doña Michelle, ella va a leer esa sentencia y va a encontrar temas sobre la libre expresión del pensamiento. ¿Qué es la libre expresión del pensamiento? Dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tema de la religión también van a sacar aquí, pero la importante es que ustedes busquen en la propia sentencia de la Corte estos elementos y compartirlo con todos nosotros. Y al finalizar la presentación, tenemos algún conversatorio de todos nosotros. Pero lo importante es que participemos todos. El hecho de que usted es el grupo número 1, caso Blake, ya además no le va a interesar. Claro que sí, les tiene que interesar las demás sentencias, porque recordemos que son sentencias contra el propio Estado de Guatemala. Y no digamos esas sentencias relevantes contra otros estados, que nos va a servir. Ténganlo por seguro, compañeritos, que nos va a servir. Podemos ganar la clase de derechos humanos. Aquí no se trata de ganar o perder, aquí se trata de aprender. Y ustedes van a aprender en cada sentencia aspectos sustantivos, porque lo procedimental yo se los voy a dar. De hecho, nos va a servir mucho porque cuando nosotros veamos el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ustedes se van a recordar de lo que leyeron, porque ahí aparece realmente en las propias sentencias aspectos relevantes procedimentales que se dan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Tienen más comentarios o dudas, por favor? Don Alan, cuénteme. Con respecto a lo que le indicaba, lo que pasa es que estábamos buscando la sentencia y se aparece Derechos Humanos y otros versus Guatemala. Entonces, esa es caso defensor de derechos humanos. Correcto. Es una cosa, es algo de alguien de creo que de Santa Lucía, Cosonoguapa. Sí. Ahí está, esa es. De fondo, por favor. De acuerdo, gracias. Es un tema importante sobre desapariciones y asesinatos de defensores de derechos humanos. Sí. Muy bien, ¿tienen otro comentario, por favor? Si no, pues ya saben. El primer parcial lo terminamos sin ningún problema. Yo trataré de estar avanzando en cuestiones jurisdiccionales de la Comisión y Corte Interamericana, y ustedes finalizan el primer parcial y de una vez el día hábil siguiente empieza el caso Blake y el caso de la panel blanca. Empezamos ahí. Doña Rina, cuéntenos. Sí, licenciado, muy buena tarde. Sí. Fíjese que yo soy integrante del grupo 23. Solo quería confirmar, nos decía el tema Bamaca Velázquez, pero sí, nos agregó versus Guatemala. Sí, así es. Sí, miren, estos son temas importantes. En todas las sentencias se aparecen los apellidos o nombres de las víctimas versus el Estado. En este caso son contra el Estado de Guatemala, estos últimos tres. Gracias, licenciado, muy amable. No se preocupe. Que se mejore. Gracias, muy amable. Así es, después que terminemos todos los exámenes de primer parcial, a mí no me gusta interrumpirlos en los parciales. Termina su primer parcial, todos los exámenes, entonces empezamos ya con las exposiciones. Primero, caso Blake y después caso panel blanca. Bueno, buenazos, se cuidan.